¿Qué vio, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Agenda del Melómano. Una vez más, una nueva banda, una vez más a rockear, una vez más con ustedes y ahora en vivo en ciertas plataformas, son YouTube y Facebook. Así que pues vamos a ver si tenemos algo de interacción y si no, pues nos estás viendo o escuchando grabados en Spotify y en YouTube. Les saluda Pepe. Ahora vamos a hablar de una gran bandota que nos va a decir qué banda es nuestro comparito Eliud, a quien saludamos ahorita. Comparito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y a la gente que vamos a ver con quién interactuamos el día de hoy en esta nueva versión en vivo. Y pues el grupo elegido, las víctimas de esta ocasión son los señores de Aerosmith, los viejitos de Aerosmith, que pues han estado en los últimos días precisamente en, en novedad. Hace algunos días se estrenó una versión especial de su álbum de debut llamado Aerosmith, la Legendary Edition, que precisamente estás platicando ahorita antes de entrar. Y pues es una banda que tiene una historia ilustre, muy accidentada, pero con muchos momentos muy buenos, con los últimos años que decía de plano no les salió nada. Pero bueno, ya hablaremos de todo eso a detalle en estos los dos programas. Vamos a tratar de abordar la historia en dos secciones, sobre todo la primera que pues es la clásica, ¿no? La mayoría de los fans recuerdan. Ya la segunda etapa fue mucho más exitosa, mucho más eh, exitosa, muchísimo más importante en cuanto a venta de discos, sobre todo se convirtieron en mega estrellas, pero pues sí, la calidad musical se puede decir que va con pues ya contaremos toda esa historia. Muy marcadas las dos épocas, ¿no? Yo diría que hasta una tercera, porque eh, la primera que vamos a escuchar, pues como dices tú, es la clásica, la que vamos a analizar. La segunda, la del super mega boom, cuando se convirtieron en los reyes del mundo, que ya lo platicaremos en otra emisión. Y dentro de esa segunda, yo creo que a una tercera en donde, pues ya no, ¿verdad? Donde ya es una banda que, pues ya, ¿no? Que ya es el último vagón del tren y no que sea mala, pero pues bastante diferente, ¿no? Donde ya es una banda muy madura y que pues sí se oye moderno, pero pues ya sin tanto punch y viviendo quizá el recuerdo y de las rentas de las propiedades de la familia, en pocas palabras, ¿no? Con otras broncotas, porque broncas siempre ha habido. Una banda muy longeva que yo en su momento, en los 2000, me acuerdo que no, era de esos tipos de bandas que como que no te entraba en el cerebro que eran viejos, porque pues eran llenos de energía, muy actuales por lo que hicieron en los noventas y como que, espérate, güey, ya son viejitos, o sea, no, pero tenían ese punch de bandas muy, contemporáneas de esos años y pues le inyectó. Ahorita ya no, bueno, lo último que hicieron pues ya, uf. De hecho yo creo que en otras emisiones ya te lo he dicho, ¿no? O sea, a mi gusto hasta inclusive pues ya lo veremos, ¿no? No han tocado muy bien en las últimas giras, en la última gira sobre todo, a mi gusto, pues ya no. Pero pues bueno, vamos a empezar a analizar el, el Aerosmith clásico, principal primero. Es una banda que, por cierto, yo creo que es de las pocas que si bien es cierto hubo ahí un evento en donde se sale y luego otra vez sale otro, pues ahorita siguen siendo los mismos desde el principio, a fin de cuentas, salvo esos bachecitos, ¿no? Pero todavía no se muere ni uno. Ya no se muere ni uno, pero no oficialmente, porque ya prácticamente la mayoría ya están casi respirando de más, pero sí, o sea, es un grupo que, como tú dices, nunca han interrumpido, o sea, nunca ha habido una desintegración oficial. Han estado pues, prácticamente a los últimos de desintegrarse, pero pues ahí regresan, luego siguen, luego, como tú dices, hubo una época de cambios muy, pues sí, de cambios donde no hubo mucho éxito. Luego decidieron regresar a la alineación original y subieron un rebote, como tú lo mencionabas, ya en los 90s, 80s, 90s, donde se volvieron una banda pues esencial, ¿no? Claro. Prácticamente de los 90, ¿no? Sobre todo por muchas decisiones del negocio que tomaron también, ya mencionaremos, ¿no?
los videos, las portadas de los discos. Es una banda que tiene Todo atinado en esa época. todo atinado. Exactamente. Jay Kramer, que es el baterista, fue quien le puso el nombre al grupo. Y yo siempre pensaba que era por algún apellido, el Smith aéreo. Pero bueno, el Smith se refiere a herrero, Sí, herrería. en realidad, sí, es un juego de palabras, no es un poco como el juego de los Beatles, ¿no? Ujú. De Beatles, ¿no? Beatles, o sea, algo así, más o menos lo mismo, ¿no? Pero sí, es un grupo que ha tenido una carrera muy, pues sí, pues, de muchos altibajos. No, no altibajos en cuanto al éxito, pero de idas y venidas, en donde han estado siempre en un lugar importante. Pero sí, el nombre viene de Joey Kramer, el baterista. La alineación son lo más clásico, ¿no? La que se ha mantenido por muchos años es Steven Tyler en la voz, guitarras y piano. Los guitarristas son Brad Whitford, Joe Perry, Tom Hamilton en el bajo y el señor Joey Kramer. Así nada más. Y bueno, los motores, digamos, los cerebros, pues son Steven Tyler y Joe Perry, a la sazón llamados los Toxic Twins. Sí, como contraparte de los Glimmer Twins, que eran Mick Jagger y Keith Richards, estos eran los Toxic Twins, porque siempre estaban intoxicados, ¿no? Y de hecho, en realidad, la banda son con ellos, ¿no? Steven Tyler estaba en un grupo llamado Chain Reaction y Joe Perry, pues, formaba parte de grupos de garage. Entonces deciden juntarse, empiezan a juntar a los otros músicos. Originalmente había un guitarrista llamado Ray Tabano, que no, que pues aguantó un tiempo en la banda, duraron varios años tocando, meses tocando con él. Luego se sale y entra Brad Whitford, y ahora sí ya se conglomera la alineación clásica, ¿no? Que duró, como tú dices, la que ha durado prácticamente, no todos los años, pero en realidad solamente no han grabado, no grabaron juntos un full disco. Es algo bastante raro, muy pocas veces se ve en una banda de esa historia y de esa longevidad, que prácticamente es la misma alineación en casi todos los. Sí, sí, matemáticamente en todos, excepto creo que nada más solamente en uno, que también ya lo veremos, aunque es bastante interesante. Pero bueno, eh, muy comparados con los Stones, diciendo que eran los Stones gringos. No sé si tenga mucho que ver. Bueno, en el primer álbum yo sí veo cosas muy parecidas. Vamos a entrar de lleno, ¿no? El primer álbum. Eh, Los Simi Stones. los Simi Stones, o sea, realmente tenía algo de similitud, no mucho, porque yo creo que Ah, no era su target, ¿verdad? Pero fíjate, el primer álbum llamado Aerosmith, yo veo mucho blues. es una amalgama de muchos grupos ingleses, y obviamente pues, los músicos estadounidenses de mediados de los 60 tenían influencias de los Beatles, de los Stones, de los Who, de los Yardbirds, de los Kings. Es muy notorio todo ese estilo, entonces sí, mucho blues. Es un disco que tiene también muchos tintes de blues, producido por Adam Barber. Aaron Butler fue, entre otras cosas, eh, ingeniero de grabación y productor junto con Cream, y luego después hizo a los Alma Brothers. Entonces, con Fíjate él hacen nomás. este primer álbum, que precisamente lo comentábamos, acaba de sacar una reedición especial de tres discos de tres partes, pero en este disco ya se encuentran clásicos, ¿no? Empieza con Make It, que es un track muy del estilo de ellos. Luego está obviamente Mama King, que eventualmente Guns N' Roses la grabaron en el Extended Play Live Like a Suicide, Y la y tocaban mucho en vivo. la tocaba mucho en vivo, y es el primer tema fuerte de la banda. Se puede considerar como su bandera, ¿no? Su Su tema banda, bandera, que es Dream On. Fíjate, completamente de la autoría de Steven Tyler. en el primer álbum ya traían esos hitazos. Sí, Guns N' Roses muchas veces lo tuvo en vivo. Como dices tú, la grabó inclusive. Y varias veces Steven Tyler los acompañó a Guns N' Roses un par de veces para interpretarla junto con Axel, bueno, con Guns N' Roses. Entonces, pues ahí está muy bien para ver un poquito de la influencia que también tenía ahí Axel con su banda, ¿no?
Pues Este, todos los de Guns N' Roses son fans de Hueso Colorado, de Aerosmith, incluso el primer estilo de Guns N' Roses o los primeros dos del LPs de Guns N' Roses tienen muchas canciones del álbum debut son muy Aerosmith, ¿no? Mr. Brownstone, por ejemplo, es una canción muy Aerosmith. eh, por ahí también, no sé, Rocket Green. O sea, sí, sí notas ujú. muchas influencias. Incluso la manera de tocar de Izzy Stradlin y de Slash recuerda mucho la interacción que tienen eh, para Whitford y Slash, porque no, perdón, Joe Perry, porque no era nada más yo toco la parte rítmica y tú te haces los solos. O sea, buscaban un punto de interacción entre las dos partes para que las canciones se escucharan eh, pues con más dinámica, ¿no? Y esa escuela la tomaron Izzy Stradlin y Slash. Sí, sí, porque los que no se meten mucho en los audios, escuchen, por ejemplo, pues escuchen muchas canciones de Guns y la guitarra rítmica hace muchas cosas muy interesantes, no solamente son quintas y soporte, ¿no? O sea, la segunda guitarra de Guns N' Roses sí hace muchas cosas, también como Aerosmith. No está nada más de adorno, como muchos grupos que nada más pues te avientan el fondo, y no, aquí sí. Los dos guitarristas de Aerosmith realmente son buenos y saben hacer las cosas. Eh, pues sí, no es un disco malo, al contrario, digo, tu mayor bandera, como dices tú, pues la sacan aquí, Dream On, aunque te digo, sí, todavía no está la voz que conocemos definitiva de Steven Tyler, todavía no hay una definición de su sonido, pero pues carajo, pues era el 73, pues qué querías, ¿no? Y debutaron bien. Lo que pasa es que el disco no pegó mucho en su momento por muchas situaciones, ¿no? Obviamente no había tanto apoyo de la disquera. Era un grupo novato, era un grupo móvil, entonces siempre tienes que pagar el precio, ¿no? Que esa es tu carrera en la música. Pero pues ya estaban ahí las semillas. Poco a poco se notaba que sí era no era una banda simplemente de bar. Muchas a lo largo de la historia han grabado discos de blues, ¿no? Estos sí se distinguían del resto de la banda. Pues sí, bueno, Mama King, pues ya veíamos el futuro del grupo, pero quien salva el disco realmente es Dream On, que es el súper éxito. Yo no sé qué hubiera pasado, Un es clásico del rock. clasiquísimo. Este, bien, o sea, no se me hace la gran canción, pero sí se me hace una canción mm, con mucho feeling, la verdad, con mucho feeling, está muy bien. Ah, pues de hecho Slash la ha tocado con Steven Tyler, de hecho, inclusive, o sea, hay mucho ahí, hay mucha influencia, agradecimiento, relación y camaradería, mucha relación musical, entonces pues, han ido de aquí para allá, de allá para acá, por nombrar nada más Hay, una banda. hay un Mm. cover también que me di como comentario, si lo quieren escuchar, hay un cover de un álbum tributo a Aerosmith, en donde Dream On la canta Dio, con Yngwie Malmsteen acompañándole la guitarra. Hay que escucharlo, hay que Ingrid escucharlo. Malmsteen se descrema al principio, sobre todo de Dream On, sí lo he escuchado. Se Pero, le pero mete, Dio es el que, uff. Sí, sí, sí. Sí, 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 digo, ya me Dio, acordé. Sí, ya me acordé, que no me acuerdo, o sea, ya me acordé que sí, ya me acordé. No, buenísima esa versión. Y sí, sí, cierto, tienes toda la razón. Hay un disco de tributo de. Fíjate, no lo traía en el mapa hasta ahorita que me. Pero sí, yo me acuerdo más de la guitarra, fíjate. Pero porque pues quiere sonar mejor que el vocalista, güey. Pues así es Ingrid Malmsteen, ¿no? Inmamable, mi compadre. sí, El Markovich de Europa. Bueno, decías, tiene poquito que salió esta reedición que se llama Legendary Expanded Edition de 3 álbums, 3 discos, en que viene una remasterización del 2024, del original. el original, en 2 discos. Y el tercer disco es muy interesante porque vienen versiones en vivo. Es un concierto en un llamado, supongo que es un lugar llamado Pulse, es un bar o es un antro llamado Pulse Mall. Y digo, estoy viendo aquí la lista, son Ujú. ensayos, tomas internas. Hay una remezcla o sea, actualizada que no la he escuchado, pero regularmente ya las mezclas son más como para la curiosidad, ¿no? A veces
no logran algo interesante, pero pues bueno, habrá que escuchar la versión remezclada de este año, a ver qué Hasta trae. un jam de armónica con bajo tienen por ahí. Sí, sí, Pues, lo que hemos dicho, ¿no? Cada determinados curiosidades. años resulta que, como dices tú, levantan el cojín, la almohada, el colchón. Y caray, fíjate qué curioso me encontré esto, ¿no? Y Barriendo sacas abajo la sala. de donde sea, mira qué curioso. Entonces, ¿cuánto no hay ahí guardado? Pues interesante porque pues es un buen álbum. Para mí se me hace que es mejor el segundo, o sea, en que está mejor hecho. El segundo, que lo sacan al siguiente año, el 74, eh, carajo, es que es una banda muy longeva, güey. Además que tenían la energía de alguien mucho más joven. Sacan Get Your Wings el 74 y pues ya se van alejando un poquito, ¿no? De lo blusesco, de lo tranquilón. De hecho, el primer disco canta no canta nada rasposo, trata de cantar que como que canta muy Paul Rogers, ¿no? O sea, no sé cómo decirte. Quiere Creo cantar que así. todavía no encontraba su estilo, todavía no encontraba sí, todavía no encontraba su identidad como cantante. Y bueno, la banda en general, no solamente él, no solamente Steven Tyler, o sea, toda la banda estaban empezando en una búsqueda, porque pues en realidad no tenían experiencia, excepto Steven Tyler, no tenían experiencia grabando en estudio. El siguiente disco, como tú dices, es un avance muy considerable porque entra Jack Douglas a producirlos, se convirtió en así que como siempre dicen, el sexto integrante del grupo, ¿no? Jack Douglas eventualmente, bueno, produjo a John Lennon, trabajó con los artistas, pero los discos que hizo para Aerosmith son, en realidad se consideran todos los mejores, ¿no? Los más clásicos de la discografía. Y este álbum, como tú dices, sí es un avance considerable, sí es un avance muy notorio en cuanto a la calidad de las canciones. Producción también, sí se nota que está un poco más trabajado en cuanto a la cuestión de la producción y los tracks también ya son composiciones más logradas. Empieza con Save Song and Dance, Lord of the Thighs, también es una canción que se convirtió en un clásico. Spaced, SOS, que Es, no es SOS, esa es una joyita escondida esa canción. que Eso no es es. SOS de pidiendo ayuda, es Same Old Shit, no es SOS, perdón. Bueno. Este, Y también, bueno, viene Pandora's Box, viene también Seasons of Weather, que es una especie como de, no diré que es una continuación de Dream On, pero es algo basado en la misma idea. Eh, sí, muy buena, mucho más logrado. Eh, Viene también un cover de Train Kept Running, que es así como que nunca me gustó mucho en la versión que ellos hacen, pero es un clásico también. Woman of the World, en fin, un avance bastante notorio, pero pues ya estaban poniendo el escenario para después. El primer disco lo graban en 2 semanas, el segundo lo graban en 2 meses, o sea que ya se tomaban más tiempo para hacer sus cosas. Sí cabe mencionar esto porque, pues grababan muy rápido, ¿no? Eran muy buenos. Es que antes es lo que comentábamos una vez. Antes tenías 45 minutos para grabar tu disco. Entonces, si ponías 8 canciones y de esas una estaba mal o era mala, pues ya perdiste todo el resto del álbum, ¿no? O si la mitad estaba mal, pues ya tenías que hacer que las canciones que entraran en el disco contaran porque no tenías mucho espacio para meter material, ¿no? Pues sí, tenían que jalar de volada. Ahora no, ahora se van de viaje, descansan, ahí están pensando. O sea, era un lujo, ¿no? Tardarte demasiado En el 75 Queen lo hizo con A Night at the Opera y otros más, ¿no? ¿Sí? ¿No te Y, puse a aventar? y Pink Floyd, uff. No, Pink Floyd se pasaba de lanza, ¿no? Se mudaban a otro lugar para ir a hacer. Sí, prácticamente, sí, sí, sí. Pues sí. Y luego, en el 75, que es un gran año para la música, para mí aquí es donde ya crea el sonido casi definitivo Aerosmith. Para mí sacan un disco llamado Toys in the Attic. Creo que aquí ya sería su obra maestra definitiva de esa época, por lo menos. Y te digo, aquí yo ya veo el sonido Aerosmith, ya.
Aquí ya estamos hablando que canta un poquito ya como es Steven Tyler, ya están un poco más salvajes. Podríamos decir que son salvajes al hacer el rock. No peligrosos como Guns N' Roses, pero sí salvajes, ¿no? No, Desfachatados. sí, no, sí, era peligrosos, eran un grupo de drogadictos, todos venían de áreas peligrosas de Boston, eran macuarros todos, realmente. Pero sí, era una banda peligrosa en todos los aspectos, incluso el sonido. El sonido sí suena amenazante, ¿no? Pues sí, suena amenazante, suena potente, ¿no? Suena poderoso. Pero aquí es donde ya empiezan ahora sí a darle forma como tú dices, al verdadero sonido de Aerosmith, ¿no? Aquí ya Sí. tenemos Toys in the Attic, ya tenemos un Santi, Adam's Apple, Walk This tenemos Way, exactamente Walk This que Way. está Canción. adelantadísima a su época, ¿no? Pues obviamente ya Es un luego rap, vamos a ver. Es un rap, pues es un rap, es un rap, es un rap. es un rock and roll rapeado. Hay una canción, no sé si es por hay una canción de Blondie, ¿no? También, no sé si es por aquí de esta Rapture. época, No, que Rapture es posterior. es posterior, ¿no? Porque también dicen que por ahí inició el rap también, ¿no? Pero ya había cosas como esta, eh, que luego más adelante pues la graban con Rom DNC, que le sale fabulosa, fabulosa, yo creo que hasta mejor que la original, pero buenísima. Sweet Emotion, que es una rolón, no, que no le pide nada ahorita a ninguna, bastante bien, muy experimental, porque pues usan el talkbox de De varios Joe Perry. artistas, Ujú. eh, y el bajo en esta es hipnótico materialmente, muy buena canción. Entonces, Y una de las mejores. De las de mejores las de mejores Aerosmith. canciones. Muy bien, yo creo que es Mucha hasta gente la cierto pone en punto. primer lugar. Sí, sí, estamos hablando de unas rolotototas, un muy buen disco, eh, mucho ruido, está muy bien, la verdad es un, eh, hay una canción aquí que se llama You See Me Crying, que creo que otra vez vuelven a hacer la continuación de lo que venían haciendo con Dream On, o sea, van tres discos que como que pienso que les quieren seguir dando esa atmósfera, ¿no? Y les sale Sí, bien. es una balada muy padre, muy bien Ujú. hecha con los arreglos de cuerdas, con la interpretación de Steven Tyler bastante padre también. Esto es lo mismo, es lo mismo. O sea, ya habían tenido una con Dream On, sacaron Seasons of Weather en el segundo, luego viene en esa canción You See Me Crying, que mucha gente no la ubica en el radar porque es un album track, es una canción de disco. También viene Vintage Record, que es una canción de los 40 que originalmente la querían hacer en su estilo y dijeron, no, mejor de puro rebane vamos a grabarla como venía en el disco original, con la grabación original. Pues sí, básicamente el disco ya, ahora sí ya suena pues al Aerosmith, como dices que ya es el hallazgo definitivo del sonido de la banda y crear una escuela. Te me congelaste, compadrito, te me congelaste. Bueno, en lo que regresa mi compadrito Eliud, vamos a ver. Hay otra canción también de este álbum que es Run and Round, que está padrísima. Yo pensaría que aquí si podemos agarrar una joyita escondida de este álbum, sería Run and Round, porque pues, hay muchos éxitos, pero a mí me gusta también bastante. Es un álbum muy completo. Ya regresaste, compadrito. Te habías congelado, pero ya regresaste. Sí, sí. Bienvenido otra vez. Vivo, Oye, en vivo. en vivo. Oye, pues si tú escuchas los tres álbums, pues, van mejorando. Sí, lo que comentaba, ¿no? Ya el tercero es el hallazgo del sonido de la banda, ahora sí, ya ese es un sonido Aerosmith. Yo leí hace muchos años una reseña de un disco, de una revista en español, me parece, una española, que decía que en estos años Aerosmith apestaba a rock and roll, pero que no puede haber una mejor definición de lo que era Aerosmith en ese año. Pues sí, lo que es encontrar tu identidad y ser muy fiel a ella, ¿no?
aunque al principio, pues te digo, todavía no. El primer disco, que está bueno el primer disco, está padre, o sea, la forma en la que canta Steven Tyler está preciosa a mi gusto, ¿no? Pero pues, no era lo que ellos traían en la sangre, ¿no? Ni menos en el corazón, ni tampoco en la tatema, pero, pero sí, sí, o sea, han sido muy fieles a su estilo, lo han evolucionado bastante y han ido y vuelto. Digo, aquí se ve, digo, te aventaron un rap, te aventaron una canción. Sweet Emotion pudo haber sido un fracaso o pudo ser lo que es, o sea, pudo haber sido una cosa u otra. Es una canción rara, si te pones a pensar es una canción extraña y resultó ser un monstruo. Sí, pues es que era una etapa en donde el grupo estaba muchos encontrando un sonido y pues muchos grupos se hicieron a esa estructura de canciones. Incluso Nirvana tiene una canción que se llama Aero Zeppelin, que es una especie de mezcla entre los riffs de Led Zeppelin y lo que hace Aerosmith. Y la parte final de los coros del coro de la canción es una inversión de acordes muy similar a la de Street Emotion. Mira, ahorita no tengo bien, ahorita que estás diciendo de Nirvana, en la semana que estaba yo preparándome realmente que me metí un poquito más, Aerosmith tiene un par de canciones en unos discos que se oyen bastante grunge, muy Nirvana, muy, luego lo apuntamos si quieres en otra, en el siguiente capítulo. Y sí, o sea, hay puntos de contacto derivados de el adelanto de Aerosmith a su época, porque, pues, digo, por ejemplo, volvemos a lo mismo, Sweet Emotion está adelantadísima, o sea, estamos en el 75, en el 75 estaban pues, muchas bandas haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Crearon una escuela porque prácticamente todos los chavos de 12, 13 años en la mitad de los 70, muchos de ellos formaron bandas. Guns N' Roses, Metallica, Soundgarden, Nirvana, no sé, Ujú, todos los grupos ¿no? de hair metal, Motley Crue, Bon Jovi, Poison Rat, todos, todos. Estás hablando de que con estos álbumes ellos dieron luz a una generación de bandas, realmente. Lo que pasa es que son hasta cierto punto discretos, aunque Slash sí lo ha dicho con todas sus letras, Que eso es mi favorito. sí que son sus masters y también James Hetfield en su momento lo ha dicho. Hay una canción, ahorita la vamos a ver cuál, que sí hay influencia, pues sí, vamos a lo mismo. Quizás se nos olvida que es una banda vieja, pero pues es banda vieja, ¿no? Lo que pasa es que nunca sonó tan vieja, como, no sé cómo decírtelo, nunca sonó tan de aquellas épocas, siempre sacó la cabecita por sobre los demás, con cosas un poquito más adelantadas que, pues como dices tú, resultó ser una escuela para más de uno, ¿no? Pero bueno, ahí quedó ese tercer álbum, Toys in the Attic, y del 75, es increíble el sonido que sacan para esos años, que ya los define, ya los pone en el mapa, ¿no? Bueno, ya estaban, pero ya define su sonido, ¿verdad? Sí, y luego ya, bueno, sigue es la consolidación de lo que habían hecho con el siguiente disco, que es, mucha gente lo considera superior, hay gente que dice que se quedó un poquito atrás de Toys in the Attic, pero pues son dos discos clásicos, dos obras maestras de una tras de otra, back to back. Está complicado hacer dos seguidos, ¿no? Y Ya lo este hemos dicho, ya lo que se hemos llama dicho. Box, pues es la yo lo veo como una continuación de Toys in the Attic. Le faltó un poquito ahí a las canciones, pero o sea, no es mucha diferencia realmente. La verdad es que este Sí, disco también tiene sí, muy buenos tracks, muy, muy buenas canciones. sí, de hecho, pues aquí viene la que te digo, viene una que se llama Nobody's Fault, que La es Noise Pop, pesada, que a fin de muy cuentas pesada. James Hetfield de Metallica la ha nombrado como una de sus influencias, a lo mismo que Slash también, con una gran influencia de ellos. Es una, es una canción muy pesada de esa época, bastante buena. Y pues sí, a lo mejor no llega igual. eh, las canciones son mejores, pero no son tan exitosas. Yo creo que esa sería una buena definición, ¿no? Porque están muy bien hechas, pero no llegaron a ser los grandes hits.
Es que el material en general es una continuación del primero. Digo, Ujú. no creo, o sea, el álbum en general, los temas en general sí se quedan un poco cortos. No hay mucha diferencia realmente, pero se quedan cortos comparados con pues, el álbum anterior. Nobody's Fault que tú mencionas, incluso empieza con un solo de, bueno, no un solo, con un intro de guitarra, y después ese intro de guitarra lo adaptó Cliff Burton en el bajo para la canción Damage Incorporated, en el disco, en la canción Damage Incorporated del disco Master of Puppets, el intro de bajo de esa canción, si tú lo comparas con el de Nobody's Fault, pues es Es, muy similar, muy, muy similar. pues ahí está, ahí está, ahí está, mano. Canciones, bueno, yo me quedaría con una, Vamos. pues sí, está muy bien. Hay una que me gusta mucho que es, bueno, va en Nobody's Fault, pues sí, pero es pesadota, pero hay una que se llama Combination, Muy Stones, este, bien, o sea, sí, muy es, Stones. ¿verdad? Bastante padre. Y bueno, aquí en mis apuntes, pues dice, es la cúspide del hard rock y del proto heavy metal. Sí, pues es Así. que, de que empieza con Back in the Saddle, una canción muy potente, muy contundente, muy agresiva, Empieza bien padre, ¿eh? Empieza muy padre, muy ¿no? atmosférica y son Con los toques unos de la baqueta. látigos y una jaza, está muy padre, muy Last padre. Child, que es junto con Sweet Emotion, mis canciones preferidas de Aerosmith. Last Child es un funk, punk rock súper graciosísimo, muy padre, muy machaco, muy funk clásico, que no es ni de Steve Perry ni de Brad Whitford, ese es perdón, de Joe Perry, ese es de Brad Whitford, él hace la música, pero el resto de las canciones ya dijiste Combinations, Sick as a Dog, ya mencionábamos Nobody's Fault, hay una que se llama Like the Promise, Home Tonight, que es como que otra vez la continuación de que cada disco tiene una balada. Home Tiene Tonight uno. es la balada que le tocaba a este álbum. Se quedó corto, pero Aquí ya pierde un poquito la Home Tonight, creo que ya, sí se nota que es que le faltó. esa misma idea, pero ya creo que ya se queda un poquito corto. Así es. Pero, pero bien, sí, cierto, si lo ves como lo que es, una continuación, pues sí, lo digieres bastante bien y siguen exprimiendo su... es más pesadote que el anterior, ¿no? Sí, la producción es más potente, o sea, la producción hace más énfasis en el bajo y en el sonido de la batería, por eso da la impresión de que es un álbum más pesado. Los riffs sí están, pues sí, es un disco un poco más crudo, si tú quieres, en cuanto a los riffs, pero las canciones sí les falta un chis para quedar al mismo nivel de Toys in the Attic, que como quiera, o sea, es otra obra maestra, te digo, pero sacas una y luego sacas otra, pues muy pocos grupos pueden hacer eso. Pues sí, como quiera siguen estando en la senda del éxito. Se me olvidó decir al principio cuando presentamos la banda, es una banda que tiene más de 150 millones de copias vendidas, que no es cualquier cosa. Claro, o sea, estamos hablando de 50 años, ¿no? Y sí, a lo mejor luego vamos, a lo mejor la mitad o la tercera parte se le echaron los 90, pero X, pero estamos hablando de que ya más de 100 millones de copias, pues ya entras a una cierta élite de, de artistas, de grupos que te hacen pues ver lo que eres, ver un grande. No sé si este de 150 ya está actualizado, pero o hasta dónde, pero pues estamos hablando de que ya te aventaste más que muchos, bueno, más que Siguen mucha teniendo gente. el récord de más discos de oro, de oro y de platino en la historia de la banda americana, norteamericana que tiene el récord de más discos de platino y de oro. Fíjate, fíjate. Uf, así nomás. Bueno, ahí dejamos Toys in the Attic y luego el año que viene, o sea, el 77, todavía son 70 y tantos, sacan uno llamado Draw the Line. Yo creo que aquí también está muy padre porque aquí creo que es el primer álbum donde escucho una técnica de Joe Perry que se llama Slide. Una canción que es la primera, es precisamente la de Draw the Line, que sí la usa ya después mucho, sobre todo en los 90, ¿no? Es como que parte de su sello, eh, de su marca registrada, ¿no?
Sí, talkbox, usar canciones con talkbox lo hace mucho esa técnica y el slide también. Aquí sí ya empiezas como a darte cuenta que este disco no es de la misma hechura de los otros dos, le faltó. Está Draw the Line, que tú mencionas que pues, es el clásico inmediato del álbum. Tiene otras canciones ahí más o menos buenas. Critical Mass está buena, One in a Ride, Kings and Queens, que fue la otra canción que más o menos ahí tuvo algo interesante, pero pues en general ya se notaba el declive, ¿no? Lo que Incluso ya por ahí intentaron sabemos. hacer un cover de Michael Blues también, que no le salió muy bien. Hay otro que se llama Side for Eyes, que no, realmente el disco no es del mismo nivel de los anteriores dos. Mucha gente le hace más atención pues a la canción que del álbum y al hecho de que la portada del disco, que es una caricatura de los integrantes del grupo, es obra de Al Hirschfeld, que fue un caricaturista estadounidense específicamente, bueno, especialmente centrado en hacer caricaturas de políticos, sobre todo figuras políticas de Estados Unidos, o empresarios o gente prominente de los círculos de poder estadounidenses. Entonces, pues sí te dice algo que hubiera agarrado a una banda de rockeros drogaditos para hacerles una portada de disco. Y agarran un caricaturista que eh, su caricatura satírica. Sí, pues, no Sí, es, sí, de hecho la portada, si tú ves los dibujos, tan sí, curiosos, ¿no? sí, sí es curioso. Cómo Es dibuja un- Tom Hamilton, ¿no? Cómo sí, dibuja Steven Tyler. es una sátira de ellos mismos, ¿no? O sea, a mí no me gusta mucho la portada, creo que fue un recurso muy barato, ¿no? Muy falto de creatividad, no por la caricatura en sí, sino por a quién escogieron, ¿no? O sea, el caricaturista que escogieron, creo que no, por así no era. Quisieron hacer algo muy divertido, yo creo. A lo mejor les resultó en el 77, pero pues creo que pudieron haber hecho algo mejor. Pero bueno, ahí está, ¿no? Aquí viene la primera canción que Joe Perry canta como voz principal. Está muy buena, por cierto. Bright Light Fight. Y está padre la canción. Pero Sí, pues sí, sí, le falta el punch, la verdad. sí, es lo que te comentaba, o sea, después de dos discos, pues bueno, ya también con el rollo de las giras, con las exigencias de la disquera, ellos mismos ya estaban comenzando ahora sí a meterse en, pues, en cuestiones más duras en cuanto al consumo de alcohol y de drogas. Por ahí decía Big Bill, quien tuvo una relación fugaz con Steven Tyler y salió una muchacha llamada Steve Tyler. Decía el Big Bill, pues estos cuates, pues imagínate, estaban jóvenes, tenían dinero, tenían drogas, no tenían control. Pues, obviamente su vida era un desastre, ¿no? Pero aún así les alcanzaba para seguir haciendo muy buenos discos, pero con este disco ya se nota que pues, ese trajín de las personas del éxito les empezó a pegar de alguna forma. Otra de las influencias de Axl Rose fue ahora en el comportamiento. Antes de que Axl Rose hiciera todo lo que fue famoso siendo joven, pues estos ya lo estaban haciendo en toda la extensión de la palabra. De alguna forma sí. Sí, porque ya estaban fracturándose aquí, ¿no? Ya estaban pues volviéndose locos, ¿no? Y vamos a lo mismo. No sé si es el sistema, son ellos, las disqueras, los managers. Está sacando un álbum casi, o más bien cada año. Cada año, creo que aquí fue de un año o 2 años. Y estás en giras y giras y grabas y truenas, truenas, porque truenas. Sí, y si aparte tú te estás metiendo de todo, pues obviamente el organismo humano, pues en algunos puede soportar, en algunos no, pero al final de cuentas, 5 personas que están metidas pues, en sustancias adentro de su cuerpo, pues no van a pensar racionalmente. Entonces, Yo creo que cuando hicieron la de Kings and Queens andaban hasta el chongo, pero les salió algo demasiado interesante porque hasta tiene algo de progresivo muy buena rola. y está muy buena. O sea, y otra vez se van al pantano de la diversidad y salen victoriosos. No es un hit, pero sí es una canción que se sale de su zona de confort y hacen algo que no habían hecho y les sale bastante bien. Yo cierra los ojos y puede ser de cualquier otro grupo, ¿no?
totalmente. Y aparte, bueno, pues aquí ya, pues como me comentabas tú, ¿no? Ya estaban en el pleno pues de su éxito, ¿no? Ujú. Y pues como no puede hacer de otra forma, pues bueno, tienen que sacar discos en concierto. Y al año siguiente sale un álbum pues, clasiquísimo que se llama Live Bootleg, que es básicamente pues, una recopilación de conciertos o de canciones en concierto a lo largo de la gira de ese año. También es un disco clásico, pues, considerados de los mejores discos de la historia, y aquí vienen las versiones de este álbum. Todas son excelentes, todas están muy buenas, pero ya el grupo estaba metido en una vorágine de excesos, ¿no? Y aún así sacaron un disco clásico. Aquí es donde meten la de en vivo, la Come Together de los El Come Together, así Beatles, es, de los Beatles. de los Ahí tocan Beatles. también, por ejemplo, Train Kept Rolling, en una versión ya más pesada, más rápida, más aceleradona. Y al final de la canción, Joe Perry comienza a tocar Strangers in the Night de Frank Sinatra. Fíjate, fíjate. No, pues bien, o sea, es un muy buen. Tienen buenos discos en vivo estos cuates, ¿eh? Es una banda, bueno, ya como tú dices, los últimos discos no tanto, pero sí era una banda Pero bastante sí, energética en concierto. sí, luego, bueno, luego vamos a hablar en el siguiente del Classics Live uno y 2 y luego el 98, o sea, tienen el álbum en vivo de una banda de esa década, ¿no? Para mi gusto, es el cómo lo escuché yo, pero y bastante bien grabado, el sonido sobre todo bastante bueno. Se les sabían hacer discos en vivo estos cuates, ¿no? Yo creo que incluso mejor pues que Kiss, o sea, porque Kiss yo sí le tengo que criticar el sonido en sus álbumes en vivo, salvo el último, el Alive 4, pero el uno 2 y 3 debería estar mejor el sonido. Y pues no, y estos cuates sí traían muy buena producción en los álbumes en vivo. No, y aparte, pues era una banda muy tensa en concierto, ¿no? Steven Tyler, o sea, era un dínamo, tipo, brincaba y daba piruetas en el aire y Dilo, a tipo Mick bailar. Jagger. Tipo, Pues sí, bueno, Mick Jagger, yo nunca he visto que Mick Jagger bueno, de machín copas en el aire, ¿verdad? Pero sí lo hace Steven Tyler, o sea, sí. hace maromas y hace splits, o sea, era una cosa Un, increíble. un buen frontman, un muy buen Un frontman. gran promo y Muy bueno. con un despliegue de energía como Sí, sí. Hasta todavía. Ahora que estuve el año pasado en la despedida de Ozzy, pues pensamos que ya el vato andaba en horas extras y que sí lo está, pero pues sacó fuerza de no sé dónde y sí, no, y ya se- le crujen las bisagras, pero todavía alcanza, todavía alcanza. pues sí. Bueno, nos vamos al otro, ¿no? Al Night in the Rocks. Night in the Rots. Night in the Rots, ¿cómo podemos traducir la frase? Bueno, pues aquí puede ser como noche en las rutas, pero en realidad es un juego de palabras, es una especie sí, de juego de palabras en vez de el título original iba a ser Right in the Nuts, o sea, directo En las en los, nuececillas. El- Fíjate, pues sí, se fue palabras, ¿no? Es como me servé 3 tomesas, ¿no? Más o menos. Ahí está. Este es el álbum en donde ya estaban como Viruta y Capulina cuando hicieron los pintores pintorescos, ¿no? Ya nomás grababan, pero no se hablaban. sí, bueno, es aquí cuando Joe Perry les dice ahí se ven, nomás alcanza a grabar la mitad del álbum y se sale. Es muy conocida esa anécdota en donde ya estaban todos contra todos y hasta las esposas se metieron y ya cuando las señoras que entran en la bronca, pues ahí sí ya tienes problemas. Entonces Ujú. hay un incidente en un concierto en donde la esposa de Joe Perry le avienta un vaso de leche a la esposa de Tom Hamilton. Ahí ya prácticamente se empieza así a desgajar el grupo. Y yo Perry dice, bueno, pues, ¿saben qué? Pues ahí se ven, yo ya no quiero hacer nada con ustedes, pero no nada más se fue, también se fue Chuck Douglas que había sido no sé si es pues sí, el principal artífice del sonido de la banda en el estudio, y aún así pues le salió un disco
con lo que les alcanzó, un disco mucho mejor que el anterior. Definitivamente está más logrado. Tiene mejores tracks en general. De entrada, bueno, No Surprise, es un buen rock and roll de ellos. Chiquita, que no es la canción de Lalo Mora, esta es una canción que ellos hicieron diferente. Pues tiene mucho cover este álbum. Sí, a eso iba. Remember Walking in the Sand, que es un cover de Shangri-Las, que muchos la ubicarán por el meme de Oh, no, 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 que se escucha en los videos. La, Ujú. Ese fragmento está tomado directamente de esta canción precisamente, pero pues el resto del álbum, digo, tiene buenos tracks, hay una que se llama Three Mile Smile, que también está bastante buena, y otra llamada Riverhead Woman, es un cover que también incluyeron en los primeros demos. Esta canción sí es un tema que lo estuvieron tocando desde sus épocas en los bares. Hay otra bastante buena que se llama Bone to Bone, Coney Island White Fish Boy, también está bastante interesante. Hay un cover de los Yardbirds que se llama Think About It, que también viene aquí, y una canción que Steven Tyler le dedicó a su hija Maya Tararico, que se llama precisamente Maya. Pero pues aquí ya se acaba, así ya hubo una señal de ruptura porque se sale Joe Perry por la situación que acabamos de mencionar. Entonces, pues aunque el disco le fue bastante bien en ventas, pues ya, el grupo ahora sí estaba prácticamente, ya empezaba la caída libre. Fíjate, vuelve a hacer la misma fórmula otra vez. Cierra el disco con una balada, Sí, Maya. con la que dices tú, Maya, eh, emotiva, obviamente, porque se le dedica a su hija, pero vuelve a hacer ese cierre. Después de que te hace explotar la mente, luego vuelve otra vez a una baladita, algo sentimental, emotivo, bonito, en pocas palabras, ¿no? Para que te vayas con buen sabor de boca. O sea, repite la fórmula, ¿no? Lo que hemos dicho en muchísimas veces, ¿no? Cuando escudriñamos los álbumes, estamos viendo de que ciertas fórmulas se repiten y a veces no nos damos cuenta. Y aquí está, pues, más que notorio, pues es uno de sus sellos, o era uno de sus sellos. Entonces, bueno, aquí dicen todo al carajo. Ahí se quedan, ahí se quedan con su grupo. Y pierde Aerosmith a sus dos guitarristas. Sí, Hoy, sí, ese sí, cumbión. después se escuchó ahorita nomás. Eh, sí, bueno, primero sale Joe Perry, lo, lo sustituye Jimmy Crespo, que es un guitarrista igual de bueno, como instrumentista es igual de bueno que Joe Perry. La única diferencia es que no tiene pinta de rockstar como Joe Perry y no compone igual que Joe Perry. Entonces, pues ese era realmente el problema. Y Brad Wilford ya no estaba a gusto si no estaba Joe Perry, pues porque tenían una química, una identificación personal muy, muy buena. Brad Wilford se va también y entra en su lugar Rick Dufay, otro guitarrista que pues, también era un músico que sacaron de audiciones. Brad Wilford se junta con el entonces es guitarrista de Ted Nugent, Derek St. Holmes, y hacen un proyecto llamado precisamente Whitfield St. Holmes, que grabaron un par de discos que les fue aceptable, no fue un gran éxito, pero hicieron algo de ruido. Y Joe Perry se va a hacer el llamado Joe Perry Project, que tampoco le fue muy bien, pero sacó muy buenos discos. La verdad es que estaban los discos que ha hecho como Joe Perry Project están bastante interesantes, muy en el estilo de la banda. No es una imitación de Aerosmith, pero te notas de dónde salen los riffs, ¿no? Claro, 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 claro. Eh, es muy... Jimmy Crespo es un guitarrista, en este álbum se oye pues, más limpio, ¿no? Mucho más limpio que Joe Perry, ¿no? Muy fino, ¿no? Muy exacto, técnicamente hablando. Y eso, pues, a veces lo agradecemos, pero en otras, pues dices, pues me hace falta lo ríspido, ¿no? Yo creo que por ahí pues, le faltó. Sí. Y durante esas épocas salió otro álbum llamado, el primer gran éxito importante que se llama precisamente Aerosmith's Greatest Hits, que mucha gente conocieron la banda gracias a ese disco porque vienen pues todas las clásicas, Ramones, Seven Song and Dance, viene Vintage Record, viene Sweet Emotion, viene Last Child, vienen todas los éxitos que habían tenido
Sale en este álbum que salió a la venta en 1980, la Ujú. primera recopilación ya extensiva, que digo, no es una recopilación extensiva en el sentido de que metan muchas canciones, sino que las que están realmente eran éxitos. Es la entrada perfecta de la banda. Sí, Y este disco, regresando aquí a este disco, tienen en las canciones, hay una canción que se llama Lightning Strikes, la segunda. sí, Muy, muy, muy Aerosmith de los principios de su carrera. Muy, si extrañabas ahí el Aerosmith del segundo álbum, creo yo, se oye muy, muy parecido a ese Aerosmith antiguito, ¿no? sí, no hemos mencionado el disco, no hemos mencionado el título de ese álbum, se llama Rock in a Hard Ah, Place. sí, sí. Ese disco ya, como tú dices, lo graban con Rick Dufay y con Jimmy Crespo en guitarras y nadie daba un cacahuate por ese disco, nadie daba un cacahuate por esa alineación, pero incluso los fans más acérrimos de Aerosmith dicen que es un muy buen álbum, que es un disco de Aerosmith sin que estuvieran los dos guitarristas originales o los dos guitarristas clásicos, pero sí es un disco bastante único. Tiene rollos ahí medio psicodélicos, ¿no? Hay una que se llama Johnny's Butterfly, que es medio psicodélicona, la que tú mencionas, que es Lightning Strikes, un rock and rollazo, o pues, Aerosmith, ¿no? O sea, Ujú, era un estilo, ¿no? ujú, Que lo tenían perfectamente dominado, pero ese disco sí fue una especie de cuestión medio milagrosa, ¿no? Jailbait también es un muy buen track, hay una que se llama Bolivian Ragamuffin, Crimea River, la que yo mencionaba de Johnny's Butterfly, Prelude to Johnny también, bueno, pues es el preludio de la canción, luego la canción que se llama Rock in a Hard Place, hay otra que se llama Jig Is Up, muy buen álbum, la verdad. Digo, no está al nivel de los ujú. LPs clásicos, pero se No, pero está muy defiende. bien tocado. Está muy bien tocado. No, Digo, a veces te puedes decir, chinga, yo necesito lo rasposo de Joe Perry, pero está muy bien tocado. O sea, parafraseándote a ti, es un guitarrista, Jimmy Crespo, muy elegante para tocar. Se nota, está muy bien tocado todo el álbum, ¿no? Bueno, los dos guitarristas, Rick Dufay también, no sé más que a él no lo traigo tanto en el radar. Eh, ahorita que estaba diciendo las canciones, la de Johnny's Butterfly es una canción que a lo mejor yo lo hubieras podido escuchar con alguien como Iron Maiden. O sea, empieza acústica, medio acústica, y va como encrechendo y termina poderosa, o sea, termina pesada la canción inclusive. Está bastante interesante la canción, escúchenla, escúchenla. Johnny's Butterfly está muy, muy buena. Yo creo que ahí pudieron, o sea, se van otra vez a otra cosa y si a lo mejor lo hubieran seguido por ahí, yo no sé qué hubiera pasado. sí, pero en ese punto, bueno, ya las tres partes del negocio ya estaban mal. We for Homes nunca despegó realmente, aunque tuvieron un éxito menor. Joe Perry Project, pues no, nunca despegó. La banda de este lado, pues no estaban ya muy bien sin los dos guitarristas clásicos. Aerosmith pues, ya no estaba vendiendo los mismos discos que estaban vendiendo, todos estaban metidos en problemas de drogas. Por ahí hay un concierto en Peoria, me parece, en donde Steven Tyler se desmaya A la de lo tercera mal que estaba canción ya, ujú, y de lo mal dicen, que andaba. ¿hay alguien por aquí que pueda cantar? No, 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 eso es de No, Who y se fue con fueron su, eso es de Who, y fue con el baterista. pues casi, Eh, casi, ¿no? pues sí, casi, casi, nomás que venimos de poner, ¿tú sabes cantar? Súbete. Este, mal, mal, mal. O sea, cancelan la gira, de hecho, inclusive, no nomás cancelan el concierto, cancelan la gira. Bastante mal, ¿no? Sí, sí, porque todos, o sea, no nada más él, o sea, él era, digamos, la parte más, una parte más visual, se puede decir, o la parte más conocida de la banda, pero pues todos estaban mal, o sea, Perry estaba metido en drogas, Pat Whitford, Tom Hamilton, todos, Joe Kramer, o sea, realmente era un grupo que si ellos hubieran seguido en ese mismo estilo de vida, alguno No, de no, ellos, todos se hubieran terminado no. para estos días. Se decía que tenían un presupuesto de $100,000 para drogas por, no sé si por semana o por mes.
pero tenían un presupuesto asignado por semana. lo más peso. $100,000 para Mugrero. Mugrero, voy a decir Sí, Mugrero porque no podemos decir. lo dice Steven Tyler, ¿no? ¿Qué le hicimos a nuestro dinero? Lo metimos por la nariz. Esa frase pudo haber sido de Ozzy también. De muchos. De muchos, De muchos. de muchos. Eh, lo que pasa es que sabes que, bueno, dos cosas. Un apunte. Es un grupo que los miembros no hacen, no los has visto que se vayan así a muchos grupos con mucha colaboración, con mucho, ya digamos de la nostalgia para acá, pues sí, Steven Tyler, pues sí, pero sus miembros no es como que los veas mucho con otros grupos o con otros, sean, sean eclipsado en el núcleo del grupo, no los ves tan activos, yo creo que por eso a veces no los tienes tan en el radar, este, que parezca por donde sean los miembros de Aerosmith. Son hasta cierto punto discretos, o sea, en el sentido de que no, si fueron muy desmadrosos, pero creo que su comportamiento, pues vaya, hay muchos grupos gringos que, pues, y otra, que a diferencia de gente como Guns N' Roses y Axl Rose, eh, aquí pues eran dos, o son dos cerebros, y no eran tiranos ni uno ni otro hacia los demás. Entonces, creo que esas cosas también hicieron que se salvara mucho el grupo, porque imagínate que hubieran tenido un Axel Rose ahí, que yo soy Juan Camaney y por acá te vienes y ahí como todos estaban en la misma onda, creo yo que el sentido de grupo lo mantuvieron siempre. Y pues yo no veo un tirano, ¿no? No, era una banda democrática. Digo, obviamente, pues había dos líderes, ¿no? Como en cualquier asociación de personas, pues tiene que haber uno o dos que jalen la carreta y los demás, este, unos que dirijan y los demás que jalen la carreta, ¿no? ¿Mm? Sí, no tenían propiamente un problema de, como tú dices tú, de alguien que mandara sobre todos para una persona intransigente. Los problemas eran más por cuestiones personales y por cuestiones de egos que necesariamente por musical, porque pues entendían que los verdaderos cerebros musicalmente hablando pues eran Joe Perry, eran Brad Whitford, eran obviamente Steven Tyler y en menor medida Tom Hamilton. Tom Hamilton también colaboraba y proveía ideas muy buenas, pero sí, en realidad la banda entendía cada quien su rol y por eso mismo nunca tuvieron tantos, o sea, sus problemas no fueron tan mediáticos No, como si pasa con otros artistas, ¿no? no quiere decir que no fueran grandes, sí eran muy grandes sus problemas y sus vicios. Pues caray, hombre, fueron comparados con los Stones, ¿no? Eran copias de los Stones. De hecho, oficialmente la prensa los llegó a decir Sí, que era sí, una no lo que te copia, decía, los Simi Stones. los Simi Stones. O sea, y sí tiene mucho, tiene algo de, quizá es una respuesta natural de la industria. No creo que haya sido como cuando en Televisa hicieron a Timbiriche, porque allá estaba Parchís, ¿no? Aquí fue algo muy natural y sí, fue una respuesta que se dio, pero para nada hay una imitación, pero sí hay similitudes, ¿no? Sí pueden No, ser claro. diferentes, hay diferencias, pero hay muchas cosas que dice, pues sí, son los Stones de Estados Unidos, quizá, ¿no? Aparte por los longevos, cabrón. No, y aparte es lo que te decía, todos los grupos, todos los músicos de mediados de los años 60 en Estados Unidos crecieron con las mismas bandas. Entonces es obvio que siempre va a haber similitudes, ¿no? Led Zeppelin, Cactus decían que era el Led Zeppelin gringo, Kiss y llegaban a decir incluso que era el Zeppelin gringo. O sea, obviamente esas comparaciones son inevitables, pero no necesariamente son comparaciones que tengan sustento, ¿no? Son comparaciones hechas porque regularmente el crítico, pues, como decía Frank Zappa, no son gente que no sabe escribir, la cual revista personas que no sabe hablar para gente que no sabe leer. Claro, Entonces, pues, claro. Pues llevamos 7, compadre, más o menos la mitad de la discografía. Yo creo que ahí vamos a dejarle, como ves, para, para empezar en la siguiente emisión. eh, Irnos hasta el 85 y ya de ahí hasta donde se acaba la historia de los álbumes de estudio y poder comentar pues la más grande época que tuvieron
que fue en Sí, los noventas, que fueron unos monstruos, ¿no? Monstruos impresionantes, ¿no? Pues a ti y a mí nos tocó precisamente esa época vivirla. Estábamos muy chavos. No, ya éramos chavos, chavos. Y sí me acuerdo que hasta en la sopa, y hasta en la sopa con canciones buenas, con la misma fórmula, que pues hay que decirlo, era la misma fórmula de todas las canciones con la Santísima Trinidad ahí que luego la vamos a discutir, pero pues como dice la nana Pancha, esa es otra historia, ¿no? y vamos a dejarlo como la aventurita que irá a pasar, porque pues en este punto pues no sabían qué iba a pasar con el grupo ni con todos. Pues ya, la próxima aclararemos el misterio. Claro que sí. Pues bueno, pues agenda del melómano @gmail.com, canal de YouTube, página de Facebook, agenda del melómano, Spotify y pues digo, YouTube, ¿verdad? Y pues ahí nos estamos viendo todos. Va a haber un recapítulo con la segunda y última parte de la historia de Aerosmith, esas bandas que marcaron época, que dejaron huella y que pues ya veremos el final. Vamos a discutir bastante el final porque pues sí tiene dos, tres cosas ahí que discutir y que pues todavía ahí mueven la patita e inclusive, pues inclusive este pudo haber sido, tenía una propuesta para cuando fue la gira de Led Zeppelin que nunca se realizó, tuvo en su Hubo muchas momento historias. Estuvo en ahí su momento considerado para hacerlo. considerado seriamente para hacer, cosa que hubiera sido bastante interesante. Voy a dejarlo hasta ahí. Interesante. Hubiera sido algo muy interesante. Pero bueno, lo vamos a discutir ya después, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de Aerosmith y de los grupos que la raza nos esté sugiriendo. ¿Va? Claro que sí. Pues la otra semana nos vemos. O antes, porque todavía tengo por ahí un capítulo que no he subido. Ya lo subiremos esta semana sin falta. Pues, compadrito Eliud, muchas gracias por tu sapiencia y tu paciencia. Gracias también por el espacio y por ver contigo. Siempre me da mucho gusto platicar contigo de estos temas. Ujú. Gracias a la gente que nos estuvo viendo y los que nos van a ver posteriormente. Y pues, sí, seguiremos con la segunda parte de la historia. Y los que nos están siguiendo, sobre todo en YouTube, que ahí va creciendo la cosa, ahí va creciendo. No nos vayan a dejar, raza, compártanos, compártanos, porque si no se les aparece el holograma de Cerati, ¿verdad? El de Markovich. Y el de Markovich. Ya está. Bueno, cuídense mucho, cuídate mucho, compadrito. Mm, Igualmente tú también. Que estén muy bien. Que tengan buena noche. igual.